¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si usted está comiendo, muy buen provecho. Una vez más estamos aquí en Conversaciones hoy con el pastor Claudio Hernández desde Puerto Vallarta, Jalisco. Es así, hermano Claudio, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Mi hermano Saúl, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Saludos a todos los que nos escuchan, a todos los hijos e hijas de Dios en todo el mundo y en todas partes. Estamos aquí en Puerto Vallarta, pero a 45 minutos del centro de Vallarta, o prácticamente la hora, al norte de Puerto Vallarta. Estamos en el pueblo que se llama El Colorado para servirles. Disculpe usted por no Así es. haber hecho bien mi tarea. ¿Y no piden visa para llegar ahí al Colorado, hermano? Porque ya está muy lejos de Vallarta. No, y sí tenemos el acceso de que pueden venir fácilmente, todos son bienvenidos. Ah, muy bien. Voy a tener que contar esto. Bueno, primero voy a iniciar diciéndoles a todos que compartan este video, que le den like y que se sumen a esta página, a este proyecto, para que más personas puedan escuchar y saber acerca de nuestro proyecto. Hoy lunes tenemos la entrevista, que hoy tenemos al pastor Claudio Hernández. Después los miércoles tenemos al pastor Juan Francisco Holguín con héroes y heroínas de la Biblia hoy. Y luego después los viernes tenemos al ministro Nacho Pérez, que le puso un nombre muy rimbombante y voy a tener que escribirlo porque no lo quiero decir así al ahí se va porque me voy a equivocar. Mejor luego lo escribo y luego se los digo el nombre de esa sección. Hermano, bueno, vamos a iniciar. Voy a iniciar diciendo la anécdota que quería contar. La última vez que estuve por allá, dijo Josué, no hombre, mejor voy a Ticama en lugar de ir al Colorado, está bien lejos. Pero no es cierto, no está tan lejos, hermano Claudio. No, gracias a Dios, no, de allá vienen hermanos a culto y pues creo que sí hay más tráfico, hay más población en Puerto Vallarta, pero todo está bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y si quiere llegar usted más rápido a Puerto Vallarta, pues nada más dígale a la hermana Debbie que maneje ella y llegaremos pronto. Exactamente. Saludos para Débora. Bueno, vamos a iniciar. Hermano Gracias, Claudio, hermano Claudio, voy a preguntarle primeramente, ¿cuándo y dónde nace el hermano Claudio Hernández? Yo nací en el estado de Michoacán el día 30 de octubre del año 1975. A los 4 años me trajeron aquí al estado de Jalisco y aquí estamos desde entonces. ¿A qué parte de Jalisco lo llevaron? ¿Directamente a Vallarta o algún otro? Directamente a un pequeño ranchito cerquitas del Colorado. Okay. Porque mis padres empezaron con la agricultura y la ganadería y pues bueno, fue también muy hermoso esa etapa, que fueron muy escasos años, algunos 6 años que estuve trabajando con mi papá y mi hermano mayor, que sembraban y tenían ganado. Ahorita pues ya han cambiado las cosas. Claro. Hermano, ¿a qué jugaba Claudio Hernández de niño? ¿Cuáles eran sus pasatiempos de niño en su niñez? Sí, pues muy hermoso, como le acabo de decir mi hermano Saúl, cuidando las vacas, y también mis papás tenían un poquito de lo que es granja, es un rancho, y también sembrando, y pues en esos días que era algo mucho más hermosa la vegetación e inclusive el clima. Creo que mi niñez fue muy hermosa, gracias a Dios, y creo que tenemos la satisfacción de que conocimos al Señor Jesucristo a una temprana edad. ¿A qué edad conoció al Señor Jesucristo, hermano? Por la gracia de Dios, mi mamá conoció la palabra, este mensaje, cuando yo tenía 10 años, que estamos hablando del año 1985. Mi mamá siempre buscaba de Dios y ella nos testifica que desde que ella era chica, su papá, en este caso mi abuelo, le decía que había un libro sagrado y que se llamaba Biblia. Y ella siempre pensó en tener una Biblia en sus manos. Ok. Hermano, ¿y dónde estudia usted dónde cursa su primaria? La primaria inicié en el pueblito donde me trajeron de Michoacán, en el que fue el primer grado y segundo grado, y ya el resto
ya lo cruzamos aquí en el pueblo del Colorado, aquí mismo en el Colorado. ¿Cómo fueron esos tiempos de estudio en la primaria, hermano? ¿Cuál era un día en la primaria? ¿Cómo era? Bueno, como joven de la iglesia cristiana, pues uno siempre tiene sus luchas y esto pues también lo hablo para toda la juventud, que uno cruza por las luchas y las pruebas que naturalmente tenemos los creyentes, pero que realmente quedándose uno con Dios en la simplicidad y obediencia a Dios, pues Dios nos saca adelante en las etapas de la adolescencia en donde se prestan las cosas de jóvenes y de niños que usted sabe, juegos y bromas y cosas a veces que se salen de control, pero que nosotros como creyentes tenemos que, con la ayuda de Dios, tenemos que balancear las cosas. Claro, claro. Pero ¿cómo era un día suyo? ¿Qué hacía? Bueno, después de ir a la escuela, yo tenía que ir a apartar lo que se llama las vacas de los becerros para poder ordeñar las vacas al otro día. Y ya de regreso, pues era entre jugar fútbol con unos amigos que tenía y también pues hacer la tarea. Claro. En ese tiempo la lucha era en contra de la televisión, ahorita es en contra del celular. Siendo jovencitos, mi hermano José y yo, pues teníamos la tendencia de ver las películas, pero siempre estaba mi mamá diciéndonos que la tarea y hacer lo que teníamos que hacer en la casa, ¿no? Eso es normal. Claro. Y le gustaba no solamente jugar fútbol, ¿le gustaba mirarlo también o solamente jugarlo? Más jugarlo que mirarlo. Más jugarlo, sí, más jugarlo que mirarlo. No era muy bueno tampoco, pero me gustaba mucho jugar fútbol. ¿Y qué y posición? Todavía vamos con los jóvenes. ¿Qué posición le gustaba jugar? Mi posición era medio campo y defensa, pero más medio campo. ¿Y todavía le gusta salir a jugar fútbol? Sí, fíjese que sí, tenemos un canal del Facebook que se llama Jóvenes de Valor PV, que significa Puerto Vallarta, y cada 2 meses estamos en el estadio de Vallarta y también junto con nuestro hermano Bogar y algunos otros pastores que se unen para que los jóvenes convivan, y entre esos jóvenes pues obviamente que también vamos los que no somos tan jóvenes. Muy bien, muy bien. ¿Y sí le gustaba ordeñar las vacas, hermano? O sea, esa parte del campo sí le gustaba a usted. Se me hacía muy divertido, también lo practiqué muy poco. Aprendí a ordeñar, yo era muy niño todavía, aprendí a ordeñar poco, pero pronto ya terminamos con esa etapa. ¿Qué tal la lechita bronca? Lo mejor, mi hermano. Sí, no hay cosa mejor. Esa es leche. Esa es leche. O esa era leche. Bueno, sí. Sigue siendo leche, ¿verdad? Con los que tienen la dicha de poder tomarla así bronca. Sí, gracias a Dios que todavía hay. ¿Cómo es su transición a la adolescencia, hermano? Mi transición a la adolescencia, bueno, en este espacio me gustaría, si usted me permite, elevar unas palabras de oración, si me permite, hermano Saúl. Claro que sí, hermano. Para entrar en esta etapa. Adelante. ¿Está bien? Adelante, hermano. Padre nuestro, Señor Jesucristo. Quiero darle gracias porque nos ha concedido llegar hasta este momento, en un tiempo tan complicado, en un tiempo lleno de tensiones y turbulencias, tiempo de cumplimiento de profecías, pero que por su gracia aquí estamos, Señor Jesús, pidiendo que bendiga a mi hermano Saúl Castañeda y familia, Señor, y que bendiga a todos los que escuchan este pequeño espacio que saldrá al aire, pero queremos que usted bendiga a cada corazón, desde el más joven hasta el más grande de cada hogar y cada congregación, y pedimos por cada uno de sus hijos en todo el mundo, y que su Espíritu Santo conceda que estos momentos sean de bendiciones para nuestras almas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gracias. Mi transición a la adolescencia, hermano, bueno, en esta parte tengo mucha satisfacción de que mi mamá
como siempre yo digo, que fue el regalo más grande que yo pude haber recibido, de haberme traído ella a este camino cuando yo era un niño. Y entonces mi transición exactamente es lo que aquí yo quiero decirlo con mucho respeto a nuestro Dios y temor y reverencia y sinceridad, de que sinceramente cuando yo empecé en este proceso de la adolescencia, que estamos hablando de que yo llegué a la edad de 10 años al Evangelio, y como todo niño que trata de obedecer a sus padres, yo siempre fui a la iglesia con todo el gusto, nunca mi mamá nos forzó. Otra cosa que quiero decir muy importante es que por la gracia de Dios tengo una madre que con su ejemplo nos guió a Cristo. Para ella nunca existía un día de pretexto de no ir al culto. Ella caminaba a caballo 3 horas del pueblo donde vivíamos para irse en un raite a la iglesia el día domingo. Regularmente en la semana no podíamos asistir, pero los domingos sí, y ahí estábamos muy contentos, y así pasó el tiempo. Me recuerdo que un hermano que tengo en Estados Unidos nos envió unos Nuevos Testamentos, y yo empecé a leer el Nuevo Testamento. Esto estoy hablando de cuando yo ya tenía 11 años o 12 años, y entonces empecé a leer el Nuevo Testamento, pues lo que sabemos que es los 4 evangelios, y pues la verdad, mi corazón se empezó a gozar bastante, como en este momento. Para todo aquel que no conoce de lo que es el amor de Cristo y la Biblia, es algo muy hermoso. Yo me recuerdo que empecé a leer los 4 evangelios, y lo que yo encontraba de Jesús y todo el proceso de Jesús y todo lo que habla del nacimiento de Jesús, lo que habla de los 4 evangelios, yo me recuerdo que me levantaba donde estaba sentado o acostado leyendo. Mi mamá estaba cosiendo en su máquina, porque ella cosía también para ayudar a alimentarnos, y yo corría con mi mamá y le decía: mira mamá, lo que dice aquí, bien contento, porque era una noticia muy buena y muy nueva para mí. Así fue como me fui enamorando de la Biblia, hermano, y pues yo tengo en mi concepto, en mi corazón, que realmente no hay por qué estar nunca mal ni tener enemistad absolutamente con nadie, porque Jesucristo es, como sabemos, lo máximo, hermoso y bueno. Y la palabra de Dios es Jesucristo, entonces no hay por qué vivir en alguna desavenencia con nadie. Creo que si somos cristianos tenemos que tener el amor de Cristo, y fue cuando yo sentí que realmente la Biblia y Cristo son lo máximo para mí y para quien sea. Hermano, me platicaba que su mamá cabalgaba 3 horas para tomar luego un ride e ir a la iglesia. Sí. ¿De dónde a dónde iba? Así es. El pueblito se llamaba Palmitas de Cacao, para bajar aquí al Colorado, y del Colorado a Ixtapa. Ok. Ese es un gran testimonio, ¿no? O sea, yo creo que en la actualidad algunos hermanos que vienen desde Vallarta, voy a decirlo de esta manera, van 1 hora de camino hasta el Colorado y se nos hace mucho, pero su mamá tenía no solamente que esperar ride y hacer un tiempo de ahí, del Colorado a Ixtapa, sino que cabalgaba 3 horas todavía para llegar al ride. Qué tremenda fe la de su mamá, hermano. Así es. Sí, aparte que mi papá no la apoyaba de ninguna manera, porque mi papá, como es a veces muy normal, él no conocía y no quería aceptar por naturaleza, que el ser humano de pronto no acepta. Así que mi mamá se venía en contra de la voluntad de mi papá. En una ocasión mi papá le dijo: si sigues yendo te voy a pegar, te voy a dar tus azotes. Y mi mamá dijo: no le hace, yo sigo yendo. ¿Qué dijo? Al poco tiempo mi papá, perdón. ¿Qué dijo? Dámelos de una vez porque me voy a ir. Haga de cuenta, al poco tiempo mi papá también pues ya empezó a ir a la iglesia. Ya ha venido caminando mi papá también, gracias a Dios. Es un hombre de buen corazón, tratando siempre él de luchar como siempre en la lucha, y ahí va mi papá. ¿Cómo se ya llama? Está grande, tiene sus más de 90 años. ¿Cómo se llaman sus papás, hermano? Mis padres
Mis padres, Isidro Hernández, de 93 años, y mi mamá, de 84 años. 84. ¿Y a qué edad usted ya empieza a ir con regularidad más a la iglesia, hermano? Bueno, siempre fui con regularidad a la iglesia. Aquí lo único que sucedió fue algo extraordinario. Fue que cuando yo tenía 18 años, para esto, entre mi etapa de los 10 años a los 18, yo no tenía la visión, la revelación de leer el mensaje del profeta, William Marion Branham. Así que yo estaba leyendo solamente la Biblia y yo pensé siempre que la Biblia era solamente lo que teníamos que leer, pero cuando yo tenía 18 años, agarré un mensaje del hermano Branham. Desafortunadamente el tema no lo memoricé, lo único que sé que era un mensaje del hermano Branham, y lo empecé a leer. Y cuando yo iba como a la mitad del mensaje, yo sentí en ese cuarto donde estaba, obviamente en la casa de mi mamá, yo sentí una presencia sumamente hermosa, muy, muy hermosa. Esa presencia me hizo sentirme en una atmósfera fuera de mí, de tal forma que yo, siendo un joven de 18 años, pues caí de rodillas y empecé ahí a platicar con Dios. Y bueno, lloré como un niño, aproximadamente como media hora. Y fue un momento, vaya, que no tengo la forma de explicarlo, pero cuando me levanté de ahí, yo le dije al Señor, agarré mi Biblia y agarré el mensaje, y entonces yo dije estas palabras al Señor, le dije, Señor, aquí estoy. Eso fue lo que le dije al Señor. También le dije otras palabras al Señor que no olvido, y le dije, Señor, toda la gente merece ser feliz. Y desde ahí para adelante yo empecé a trabajar sacando pequeños flyers de copias del mensaje y de la palabra de Dios con la dirección de la iglesia, pero yo sacaba copias de mi bolsillo, no lo pedí a la iglesia, y yo empezaba a repartir a la gente de Vallarta, jóvenes y adultos en Vallarta. Eso fue lo que empezamos a los 18 años, y así seguimos trabajando en la iglesia. En ese momento mi pastor era el hermano Baudelio Cortés, y pues bueno, trabajamos con ellos, y así hasta que nos casamos. Mi esposa Débora Elizabeth y yo nos casamos, y eso fue en el 2006, el 4 de junio del 2006. Nos casamos. En el 2010 fue cuando, con todo el respeto y en orden y en amor de Cristo, le dijimos gracias al hermano Baudelio Cortés y empezamos la obra acá en el Colorado. ¿A qué se dedicaba usted a la edad de 18 años, hermano? ¿Qué hacía? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba? ¿Cuál era su...? Mi ocupación, desde que yo tuve 18 años, poco antes de cumplir 18 años, entré en la gastronomía, lo que era hotelería, y empecé a trabajar y empecé en lo que es en la pastelería. A mis 18 años yo estaba trabajando en una empresa de la Comercial Mexicana, ahí en la pastelería o panadería, y eso fue lo que empecé a trabajar yo ahí. Y a los 19 años cambié a otra empresa donde duré 30 años. ¿En el hotel, en el último trabajo que tuvo? Sí, en el restaurante que se llama Kaiser Maximilian. Ahí estuve trabajando desde el año 1995 en adelante. Muy ricos los postres que hace el hermano Claudio Hernández. En cualquier ocasión que usted pueda visitarlo, dígale que le haga un postre. ¿Sí hace todavía, hermano, o ya no hace? Bueno, ya entrando en ese detalle, hermano, ya en el 21 de enero de este año estamos dedicándonos a la iglesia en tiempo completo. Pero sí tenemos planes, si Dios nos permite, de formar algo, primeramente Dios, algo familiar. Pero ahí en la casa de repente no hace un pastelito, una galleta. No, aquí no, el tiempo no nos alcanza, en realidad, ahorita, Okay. pero queremos programarnos para hacer algo y pues claro, con la ayuda de Dios y que alguien me ayude y trabajar en lo que sea en la empresa. Continuar con la obra de Dios y tener algo extra también. Hermano, Adicional, sí. nos platicaba acerca de su esposa Débora Elizabeth, tengo que decirlo, una gran amiga mía,
de la familia Urrutia. Platíquenos, por favor, para todos aquellos jóvenes también que andan buscando novia y no se animan a saber cómo allegarse a esa persona que les gusta. ¿Cómo fue lo que usted se animó a platicar con la hermana Debbie? ¿Cómo fue esa historia? Platíquenos. Sí, no, pues principalmente hay que orar. Sí. Es el consejo del hermano Branham. Hay que orar y esperar. Porque dice el hermano Branham, dice cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, id a Jerusalén y esperad hasta. Ese hasta era un tiempo indefinido. Era una prueba de fe y tenía que esperar. Y de esa forma nosotros tenemos que orar y esperar hasta que Dios responda. Cuando nos desesperamos, podemos entrar en un problema muy grande que nos puede perjudicar o dañar el futuro, tanto emocionalmente como también espiritualmente. Y si hubiera un ministerio, hablando inclusive de los jóvenes, varones, también de las damas, si hubiera un ministerio para el joven y si no se espera y se adelanta como cuando Agar quiso ayudarle a Dios, o más bien, sí, Sara dijo que se allegara a su sierva, entonces entró una voluntad permisiva y eso fue lo que no funcionó, y es una situación que se repite. Si como jóvenes queremos servirle a Dios, tenemos que orar, clamar a Dios y esperar. Así que yo, siendo un joven, pues viajé a algunas reuniones y realmente, siendo jóvenes, pues sí buscamos la media naranja. Si la buscamos en cada reunión, aunque sí mi alma se alimenta, nuestras almas se alimentan, pero siendo honestos, sí buscamos la media naranja porque andamos buscando a nuestra media naranja en las cosas de Dios, en las reuniones. Claro que no andamos buscándolas en el malecón ni en las fiestas, andamos buscándola donde se reúnen los hijos de Dios, y eso es muy bueno. Es por eso que es muy bueno que los pastores admitan y permitan que haya convivencias de jóvenes de diferentes lugares, porque si no, ¿de dónde se van a casar nuestros hijos? Claro. Eso es una realidad que necesitamos entender, que no podemos privarlos de que conozcan más juventud. Aunque nos duela, se tienen que casar con alguien, pero que sea creyente. Pero si no los ayudamos y motivamos a que tengan convivencias con los de afuera, de otras iglesias, entonces los vamos a cerrar en un círculo y se nos van a ir al mundo. Y es lo que ha venido sucediendo. En mi trayectoria de joven, desafortunadamente, pues podemos ver muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se desviaron del camino. Y muchas veces por falta del apoyo de los padres y también por falta del apoyo del ministerio. Si el pastor está en contra del otro pastor, esos pastores no se imaginan, lamentablemente, hasta dónde están perjudicando generaciones, inclusive, por falta de una visión de humildad y de obediencia a la palabra, al mensaje. Entonces, yo andando con diferentes... Dígame, hermano. ¿Y cómo la conoce? Entonces yo andando en diferentes reuniones, es lo que uno nunca puede imaginar, que mi esposa estaba a 15 minutos de mi trabajo. Y así que en una ocasión que hubo una boda, y afortunadamente eso es lo que llega a la realidad de lo que acabo de hablar, llegó esta boda, y entonces la iglesia donde yo me reunía tuvo compañerismo con otra iglesia donde se reunía mi esposa, ahora Débora Elizabeth. Tuvieron convivencia, tuvieron la invitación. Los novios invitaron a la otra iglesia, y entonces fue cuando yo conocí a la hermana Débora Elizabeth. Ella tenía sus 20 años. Bueno, no, tenía menos. Cuando nos casamos sí tenía ella 21, pero cuando la conocí tenía ella como 17 años. Pero sí, cuando nos casamos ella tenía 21. Entonces fue así como ya la conocimos, y obviamente que uno, pues hay que tener, joven, me refiero a esto, hay que tener mucho cuidado cómo amistamos con las jóvenes, hasta qué punto hay que tener todo el respeto, y hay que tener
visión, y hay que tener también discernimiento. Si esa joven, sea dentro de la iglesia, aunque la iglesia, hay que tener discernimiento. Si esa joven sí corresponde o no corresponde, esperar, tratarla, porque no sabemos si esa es la que va a ser, y así, pues es un dilema, ¿no? Esa etapa de la cacería, de buscar la respuesta divina para un matrimonio, pues es un proceso, pues sí, delicado. Hay que tener fe en Dios y perseverar. Y así fue como que ya conocí a mi esposa y la empezamos a tratar, y luego nos distanciamos como un año. Ya no nos comunicábamos, y cuando nos volvimos a encontrar, pues ya entonces fue que nos casamos muy rápido, a los 6 meses. Gracias a Dios, el 4 de junio del 2006. 4 de junio del 2006 se casó. Así es. Ok, mire, qué bien. O sea que, bueno, dice que 6 meses, ¿la volvió a verla en enero? No recuerdo en qué fecha la volví a mirar, pero cuando nos empezamos a encontrar, nos encontramos de nuevo, hubo esa decisión de que pues nos casáramos, pues no tardar tanto tiempo, pues. Decía un hermano que cuando él empezó, también se casó muy pronto, decía, al fin y al cabo ya nos conocíamos, ya platicábamos mucho, ya nomás nos faltaba dar el otro pasito y ya se casaron. Es pastor también allá en Juárez. Saludos a Tito, a Gilberto Pérez. De ese matrimonio, Okay, sí. ¿Cuántos hijos salieron, hermano? ¿Cuántos hijos tiene? No, pues tenemos, gracias a Dios, una hija de 16 años, un hijo de 12 y una hija de 10. ¿Cuáles son sus 3 nombres? hijos, gracias a Dios. Keila, Abisai y Adasi Belén. Dos niñas y un niño. 2 niñas y un niño. Qué bueno, hermano. Nos da mucho gusto saber de su familia. Hermano, platíquenos cómo llega al ministerio, hermano. Sí, entonces, bueno, en el asunto del ministerio, pues cuando ya de Dios surgen los motivos, y aparentemente sí hubo motivos para que nosotros nos despidiéramos de la iglesia donde estábamos reuniéndonos, y yo lo digo con todo el respeto. Le pregunto primero, ¿cómo es que usted llega a predicador, a ministrar, antes de llegar a ser pastor? ¿Cómo es que siente usted el llamado para llegar para ministrar? Sí, en el año, bueno, desde que yo empecé, como le comentaba, que empecé a compartir los tratados, los flyers a la gente, en mi corazón ya estaba ardiendo el deseo de que la gente se diera cuenta de lo que yo había recibido, o que tuvieran la experiencia, digamos, que yo tuve, de poder darse cuenta de que hay algo mejor en la vida. Y empecé yo a expresarle a toda la gente que podía, inclusive a mis compañeros de trabajo, en donde los cuales salió uno de mi trabajo, y bueno, ya últimamente salió otra dama, también otra que trabajábamos juntos, está también congregándose en la iglesia, junto con una nieta de ella, y mi intención, o lo que nació de mi corazón, fue dar a conocer a la gente el amor de Dios. Entonces surge el momento en que yo, tengo que darle las gracias al hermano Baudelio Cortés, que esto fue precisamente el 11 de junio del año 2010. Le dimos las gracias, perdón, de julio, 11 de julio del 2010, le dimos las gracias en un orden que consideramos justo, porque dentro de mi corazón, sin rencores ni nada, ni contiendas, ni reclamos, trabajando él en su área. Nos despedimos siendo 7 adultos y 2 niñas. Nos despedimos, le dijimos gracias, y el 22 de julio del 2010 tuvimos el primer servicio en el hogar de mis padres. Eso fue el 22 de julio del año 2010.
para enero del año 2011 tuvimos nuestro primer evento, que como le venía diciendo hermano Saúl, esparciendo la información a la gente, ya para estas fechas que tuvimos nosotros el inicio de la congregación o tener servicios en casa, hicimos flyers para invitar a gente a nuestros alrededores e invitamos al primer ministro a nuestra localidad, que fue el hermano Javier Montero de la Ciudad de México. Y pues bueno, fue una fiesta muy hermosa, muy linda, y de ahí empezamos a tener más eventos. Ya para el año 2012, en agosto del año 2012, tuvimos el evento que consideramos más grande de todos los que hemos tenido, que fue en el Teatro Vallarta, se llama, el teatro de la ciudad, que en ese momento era el máximo en la ciudad. Ahorita ya hay otro más grande, pero en esa fecha, que fue agosto del 2012, tuvimos la presencia, gracias a Dios, de ministros como el hermano Jorge Smith y también el hermano Guadalupe López estuvo con nosotros, entre otros ministros, y tuvimos una fiesta donde esparcimos el evangelio por la radio, por el periódico, carteles, por todas las áreas, esparcimos el evangelio en Puerto Vallarta. Y de ahí para adelante entonces empezamos a trabajar, pero su pregunta es acerca del ministerio. Sinceramente yo estuve trabajando, tratando de que viniera gente a Cristo, pero como mi hermano mayor, obviamente yo tenía el pensamiento de que él se quedara al frente, pero cuando platicamos él y yo le dije a mi hermano mayor que yo, pues, se llama Carlos Hernández, le dije, tú quédate al frente, le dije, hay que echarle ganas, y él en ese momento no me respondió, pero a los poquitos días me dijo, tú quédate al frente y yo te apoyo. Entonces ya así fue como en un momento, digamos, por ahí como para esto ya fue como en el 2000, a principios del 2012, ya fue cuando mi hermano me dijo que me quedara al frente. Así que cuando tuvimos el evento de agosto de 2012, pues yo ya estaba al frente de la pequeña congregación, que empezamos pues de abajo, de cero. Gracias a Dios, no proselitismo, no traer ni sacar gente de ninguna iglesia, eso no es bueno. Por eso hicimos eventos, porque los perdidos son los que están en la calle y los de las iglesias hay que respetarlos, tienen su pastor. Así continuamos trabajando, hermano, y hasta la actualidad pues es mi visión, seguir trabajando, que la gente se dé cuenta de que Jesucristo pues es nuestro Salvador, es el que puede darnos la solución en nuestro hogar y nuestras vidas. Y bueno, hermano, eso es el deseo de nuestro corazón, y seguimos trabajando hasta la fecha, gracias a Dios, y hasta que Él nos llame. 13 años ya tiene, según del 2012 pues a la fecha, son 13 años los que ya tiene al frente, hermano, de la congregación. Pues como pastor sí, pero pues empezamos desde el 2010, entonces realmente desde el 2010 estamos atendiendo a las personas, desde julio del 2010. Ok, 15 años ya al frente y 13 como pastor, ¿verdad? Hermano, platíquenos un poquito el proyecto que están teniendo junto con el hermano Bogar, que nos platicaba ahorita, en el cual tienen encuentros juveniles cada cierto tiempo. Así es, hermano. Desde el tiempo de la pandemia empezamos a tener aquí localmente lo que llamamos localmente, estoy hablando de la iglesia La Salvación es Hoy, conferencia juvenil. Conferencia juvenil, nos referimos a conferencia porque en lo particular como localidad empezamos a tener plática con los jóvenes. Ahora sí que pláticas, no tanto predicación, pero una plática con los jóvenes, y así fue como empezamos a tener nosotros la continuidad con los jóvenes, contacto con los jóvenes, y tratar de abrirles el espacio a los jóvenes de que pudieran tener como compañerismo. Pero eso fue localmente, pero luego yo empecé a invitar a jóvenes de afuera. El testimonio es que empezamos a invitar jóvenes de afuera, de otras, o sea, que no eran de ninguna iglesia, jóvenes de la calle, jóvenes que no estaban teniendo ninguna iglesia, que no tenían ningún pastor. Entonces, en esas invitaciones que hacíamos para alguien que sabíamos que
que ocupaban, pues, como jóvenes, invitarlos a la iglesia, invitarlos a esa conferencia. Entre esas invitaciones ya empezaron a venir unos jóvenes de esta iglesia o de aquella iglesia. Empezaron a venir y porque los jóvenes pues se daban cuenta y venían. Entonces ya cuando yo miré que los jóvenes venían a la iglesia, entonces ya me comuniqué con el pastor de los jóvenes que nos visitaban y también ya lo invitamos. Me refiero, por ejemplo, al hermano Marcos Rodríguez Jr. y Álvaro de Anda, Bogar Hernández, y así entonces fue como se fue incrementando de tal forma que formamos, estoy hablando del año 2000, el año pasado, 2024. Desde enero de 2024 creamos el canal de Facebook que se llama Jóvenes de Valor y el propósito es ese, de que los jóvenes puedan interactuar, tener comunicación, compañerismo. Es una lucha, sí, una lucha muy fuerte porque queremos que los jóvenes se deslinden de sus círculos, que tengan nada, que no crean que son solos, que hay más jóvenes que están luchando como ellos. Y entonces así empezamos a invitar así, por lo pronto hasta aquí estamos invitando jóvenes locales, inclusive ministerio local, pero bueno, el plan es, ya invitamos un predicador de Guanajuato, usted lo ha de conocer, hermano David Covarrubias. Okay. Ella estuvo con nosotros en febrero de este año. En febrero de este año estuvo con nosotros y pues confiamos en Dios que sigamos avanzando porque los jóvenes, pues si los dejamos solos es más difícil. Queremos tratar de ayudarles. Ok, qué bueno, hermano. Y nos repite la página de Facebook para aquellos que escuchen este podcast y quieran, quizás, me imagino que transmiten en vivo alguna vez la predicación, ¿no? Sí, así es, hermano. El canal se llama Jóvenes de Valor PV, que significa Puerto Vallarta. Pero nada más así, y bueno, el logo es una águila volando. Y bueno, en el área del hermano Bogar actualmente, este próximo viernes, hermano, este viernes creo que es 18, próximo viernes, es el siguiente servicio juvenil con el hermano Bogar, más sin embargo, él no está transmitiendo. Ahorita él no está transmitiendo, pero nosotros tenemos nuestro siguiente evento juvenil para el día, es en agosto, pero no me recuerdo la fecha ahorita. Okay. El próximo mes de agosto. Okay. Estaremos ahí, de todas maneras, en la página del Facebook, ahí está la fecha. Muy bien. Ahí está la fecha, ahí está toda la información. Y el invitado a predicar el próximo evento juvenil que estamos hablando de acá del Colorado, de la Iglesia de la Salvación es hoy, el predicador es el hermano Roberto Neri, un pastor de aquí de Vallarta también. Y los músicos, pues también son de su congregación. Y eso es lo que queremos también, que haya desplazamiento y los dones sean, pues, puestos donde puedan bendecir a otras personitas, y de eso estamos trabajando, hermanos, que no estamos aislados, somos un equipo del Señor. Muy bien, hermano, qué bueno que están trabajando con los jóvenes. Es muy importante en estos tiempos darles mucha ayuda a los jóvenes porque tenemos muchos tiempos muy difíciles. Hermano, si usted pudiera decirme 3 personas que han marcado su vida, si pudiera usted decirme en esta tarde, pudiera usted decirme. Personas que han marcado mi vida para bien, ¿verdad? Claro, hermano. De bendición. Sí. Sí, hermano. Dios ha tenido siempre elementos que nos ayudan. Bueno, que han marcado mi vida, pues como le comentaba, pues una de ellas es mi madrecita, ¿no? Claro. Que con su ejemplo realmente me enseñó, nos enseñó y nos sigue enseñando el camino. Yo sí quisiera que cada madre, esté joven o no esté joven, pudiera ponerle mucha atención a sus hijos, porque instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Es muy importante que como madres, como padres,
tengamos la prioridad de nuestros hijos, tengamos una preocupación sincera y principalmente que como padres tenemos que preocuparnos por darles a nuestros hijos la guianza con el ejemplo. Esa es la personita. Usted me dice 3. Bueno, en toda nuestra vida podemos nosotros mencionar pues, más de 3, ¿no? Claro. En mi vida, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué dijo el hermano Branham? Lo mejor que Dios le puede dar a un hombre, aparte de la salvación, es que Su esposa, hermano. su esposa. Entonces yo no pudiera dejar afuera a mi esposa, porque realmente gracias a Dios, gracias a ella, aquí vamos, hermano. Entonces, de ahí en adelante, hermano, todos los beneficios y, bueno, luchas y pruebas y todo lo que venga en la vida, si estamos de la mano de Dios, tenemos el apoyo, en este caso, de la esposa, tenemos, con la ayuda de Dios, tenemos confianza en que podemos continuar, pues realmente es Dios a través de nuestros seres queridos que están cerca de nosotros. Y quizás no pudiera yo mencionar más gente, pero la tercera persona, como le digo, tenemos muchos, ¿no? Pero la tercera persona pues obviamente es el séptimo mensajero, que como ya mencioné, que marcó mi vida, su mensaje, su revelación, siendo un joven y que mucha gente piensa y malinterpreta su mensaje. Yo digo que no hay por qué malinterpretarlo. Si no lo entendemos, quedarnos quietos, pero el mensaje del hermano Branham es lámpara a nuestros pies. Entonces son las 3 personas, hermano Saúl. Muy bien, hermano. Hermano Claudio, si usted pudiera darle unas palabras a Claudio Hernández joven, aquel muchacho de 18 años, ¿qué le podría decir usted en esta tarde? Bueno, pienso que lo que a él le pudiera decir ya se lo he dicho muchas veces. Platico con él todos los días. Le digo que haga mejor las cosas. Y pues el peor enemigo pues es Claudio Hernández. Entonces, ¿qué le puedo yo decir? Pues solamente decirle a Claudio que corrija cada día más su proceder en el asunto de que no me comprometa donde no pueda cumplir. Y del tiempo pasado, pues el pasado ya es historia. En el pasado, lo que yo pudiera pensar y que lo he pensado es que me hubiera gustado haber empezado más joven en el ministerio de lleno. Me hubiera gustado, pero el tiempo de Dios así fue. En ese joven Claudio, en ese tiempo, yo me recuerdo que yo exigí mucho a Claudio, le exigí mucho. Y pues sí quisiera decir a todos los jóvenes que es bueno exigirnos sin dejar a un lado la palabra de Dios. Es decir, hermano Saúl, yo a mis 18 años en adelante, sí, a los 18 años en adelante, en mis 20s, yo abarcaba cosas como lo que estoy hablando de repartir flyers, repartía los tratados, era el tesorero de la iglesia, era el músico de la iglesia también, y también pues también acompañaba a mi pastor a visitar familias. Obviamente que estaba estudiando la música también estaba estudiando inglés. Bueno, que no se me pegó tanto ni la música ni el inglés, pero estaba estudiando y también trabajando en el trabajo físico, que ya estaba trabajando. Entonces, y también leyendo la palabra de Dios por lo menos 3 horas diarias. Me recuerdo, sí, que yo me encerraba en el cuarto y estaba estudiando todos los días. Y pues vaya, mi juventud, yo siento que fue muy buena, hermano, fue muy buena.
Y también sugiero a todos los jóvenes que tomen cuatro herramientas muy importantes que para mí fueron de mucha ayuda. Número 1, la oración. Número 2, la asistencia a la iglesia. Número 3, la lectura de la palabra de Dios. Y número 4, escuchar música cristiana. Que no escuchen cualquier basura, que escuchen música cristiana para que uno pueda ir avanzando y poder uno teniendo el contacto con Dios y tener una vida más estabilizada. O vaya que somos humanos y cometemos errores, pero Dios me libró de cometer errores, gracias a Dios, errores fatales que me pudieran perjudicar. Yo no digo que fui perfecto ni santo, pero bueno, Dios me libró, gracias a Dios no anduve con mujeres, ni drogas, ni alcohol, gracias a Dios. La lucha sí fue con mi carne, obviamente, o fue con mi carne, que amisté o platiqué con una joven que no iba a la iglesia, pero cuando esa joven, yo siempre les hablé de Cristo. Por ejemplo, hermano Saúl, a una amiga la invito yo a comer, no es cristiana, yo la invito a comer, vamos a comer, pero cuando le empiezo a platicar, empezamos a conocernos, ella se da cuenta y yo le hablo de Cristo, entonces yo siento que me da el rechazo, entonces yo dije, bueno, no es por aquí, y así es la vida entonces del joven, hermano. Entonces, a lo que yo le puedo decir a Claudio, joven en esos días, pues bueno, también quiero recomendar que luchemos con nuestro carácter. Yo en esos días también, e inclusive, bueno, cuando yo tuve mi experiencia con Dios a los 18 años, para esa fecha yo no era tan temperamental como lo era de para atrás. De ahí para adelante empecé a luchar más con el carácter de Claudio, y obviamente sigo luchando, ¿no? Pero ya no soy el mismo que antes, pero muchas veces eso es lo que arruina mucho al joven y a la joven, es el temperamento. Y cuando se casa uno y hay un choque de temperamentos, pues realmente es una vida de angustias, y más vale que estamos preparados para casarnos, pues es mejor esperar, hay que seguir trabajando nosotros. Y obviamente el hermano Branham dijo que busquemos el nuevo nacimiento, y Jesucristo dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás será añadido. Y esa es una vida que por experiencia puedo decirle, hermano Saúl. Hermano Claudio, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos regresar a alguna parte de nuestra vida, a algún momento de nuestra vida, ¿a qué momento regresaría usted? Sí, pues regresaría precisamente a ese momento que yo tenía 18 años. Y me hubiera gustado, a partir de esa fecha, pues trabajar más duro por el Señor. Creo que, aunque no soy perfecto, pero creo que lo que tenía que hacer lo hice y lo estoy haciendo. Pero sí me gustaría regresar a esa fecha de los 18 años, porque mi mamá hizo lo que tenía que hacer de los 10 a los 18, porque como padres tenemos que guiar a nuestros hijos al Señor, pero ellos tienen que tener su experiencia personal. Entonces, ningún padre puede hacer que el hijo nazca de nuevo, obviamente. Cada uno tiene que tener su propia experiencia, pero obviamente ahora que ya, hermano Saúl, tengo 49 años, es increíble, pero en octubre, si Dios quiere, llego al 5º piso, que Dios nos permita, pero me siento, sí, satisfecho en cierta forma de que, bueno, el hermano Branham dijo que el testimonio que tenía Enoch fue lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. Siento en este momento que, si Dios me perdona, siento que puedo decir en este momento lo mismo. Lo que Dios me ha dicho que haga, lo he venido haciendo hasta este momento. Y gracias a Dios, los resultados han dado fortaleza a mi alma, han dado paz a mi alma. La palabra de Dios trabaja por sí sola, el mensaje trabaja por sí solo. Nosotros solamente tenemos que dejar que el mensaje de la Biblia corra libremente. Nosotros no ser un obstáculo, sino solamente ser ese vaso
ser nosotros ese portador de la bendición de Dios y el mensaje corre y la palabra corre libremente y hace su trabajo. Me refiero, obviamente, que cuando usted ya tiene la experiencia con Dios, tiene su encuentro con Dios, a usted lo que le importan son los demás, hermano. Son los demás. En este momento yo estoy preocupado por mis hijos y mi esposa y la congregación. Yo no quiero partir. Yo he dicho a la congregación, si Dios me dijera, Claudio, tengo dos opciones. ¿Te vas conmigo mañana o te dejo trabajar hasta los 100 años? ¿Qué cree que usted yo le respondería? Lo normal sería, Señor, ya llévame, ya quiero estar contigo. Eso es lo normal, pero sinceramente yo le diría al Señor, déjame trabajar más tiempo, porque quiero alcanzar más almas para ti, para usted, Señor. Eso es lo que yo he sentido y lo siento, porque si yo le dijera, Señor, ya llévame, sería como, aunque muchas veces sí lo sentimos, pero también sería como un acto de cobardía decir, no, pues ya, vámonos mejor, pero no. Yo sí quiero seguir trabajando, quiero ahora sí darle más mi vida al Señor, porque no es justo, dijo el mensajero, dijo, nadie es digno de oír el mensaje, la palabra de Dios 2 veces cuando alguien no la ha oído una vez. Entonces ese es el motivo, hermano Saúl, por lo cual yo le diría al Señor, déjame otros, voy a ajustar 50 años, imagínense, déjeme, Señor, 50 años más, pero con buena salud. Para poder seguir. Claro que sí. Claro. Y no reclamando nada, hermano, solamente, como yo le dije, siendo uno como un trampolín, la palabra de Dios para el pueblo, la palabra de Dios, y solita es su trabajo. Hermano Claudio, que agradecemos mucho sus palabras y su entrega a Cristo, hermano, admiramos eso. Hermano Claudio, ¿qué le gusta comer? ¿Qué le gusta que le prepare la hermana Débora así en un día especial? Que usted diga, se lució Debbie. Hermano, yo soy de buen comer, aunque no parezca, me gusta todo. Pero, y gracias a mi esposa, sí es buena para cocinar. Pero bueno, cuando ella hace, como usted mencionaba, el camarón como lo prepare le queda bueno. Pero siendo honesto, sí, me encantan a mí las enchiladas. Ok. Me encanta el mole. Me encanta el mole. Me encantan los frijolitos, hermano. Pero simplemente con que me cocine lo que me cocine, que diga ya está, yo veo que lo cocinó. Mi hermano, aunque sea lentejas, está bien rico, le quedan bien ricas. Entonces, me recuerdo cuando le dijeron los discípulos al Señor, ay, parezco religioso ahora, ¿no? Perdón, pero le dijeron, Señor, ¿no vas a comer allá cuando se encontró en San Juan 4 con la mujer samaritana? Le dijo, no, yo tengo una comida especial. Dijeron, ¿alguien le trajo de comer? Dijo, no. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, estar en la conversación vaya, la comida para mí, lo que sea es bueno. Lo que a mí me importa siempre mucho es mantenernos en armonía con Dios, como familia, como congregación, como individuos, como usted y yo. Platicar ahorita con usted, hermano, pues yo le agradezco nuevamente que me haya dado este espacio. No sé el tiempo que llevamos, pero me da gusto. Mire, le voy a platicar una pequeña historia que recientemente escuché acerca de la felicidad. El título de esta historia dice, la felicidad no se persigue, se comparte. La felicidad no se persigue, se comparte. Mucha gente no es feliz porque dicen que no lo hacen feliz. Dice esta historia que un conferencista o un maestro le dijo a sus alumnos, le dijo, escriban en un globo su nombre. Y los alumnos eran pues casi 100 alumnos, y entonces dijo, suéltenlo. Obviamente era un auditorio, un salón.
y el globo pues iba a empezar a volar y se iba a dispersar el globo. Y después de unos 2-3 minutos que los globos estaban todos revueltos, muy revueltos, el profesor le dijo: ahora, por favor, tráiganme su globo. Agarren su globo con su nombre y tráiganmelo. Entonces empezaron los muchachos a agarrar uno y otro, y pasaron 5 minutos y no encontraban su nombre entre tantos. El profesor le dijo: deténganse. Dijo: vamos a hacer otra cosa. Dijo: ahora usted agarre el globo y cuando vea el nombre, déselo a la persona que tiene su nombre. Rápido se solucionó el problema. El globo pronto le llegó a sus manos de su propietario, de su dueño. Entonces ese es el secreto. La felicidad se comparte, no se persigue. Hay que entregar felicidad, hay que repartir felicidad. Y dice esta historia: y entonces la felicidad que tú compartes te llega a ti solita. Qué bonita reflexión. Compartamos el nombre, compartamos la felicidad. Hermano Claudio, ¿con qué se queda de esta plática? Bien, hermano, mire, con esta plática nos quedamos en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta escritura está unida a la reflexión que acabo de compartir. Y para mí ha sido una clave, hermano, y como iglesia es una clave que tenemos, que la felicidad precisamente está basada en completarle el gozo al otro. Principalmente el respeto. El mundo cristiano está algo deteriorado porque descuidamos la palabra, y básicamente esto que le acabo de compartir es una base muy, muy, muy fundamental y principal para cada individuo, para cada hogar y para cada congregación. Si pastores y padres de familia tomáramos en cuenta realmente la palabra de Dios como está, estuviéramos ahora sí que ya listos para irnos en el rapto. Pero estamos en la lucha, y en lo personal yo estoy agradecido, muy agradecido con el Señor, porque hasta aquí, como dijo el gran patriarca Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, Samuel. Hasta aquí nos ayudó y estamos contentos. Esto que le acabo de compartir, solamente lo comparto como para sellar nuestra plática en esta tarde, hermano Saúl. Pues muchas gracias, hermano. Le agradezco mucho su tiempo. Salúdeme mucho a su familia, a sus hijos, a su esposa. Salúdenos a la congregación también. Le agradecemos una vez más el tiempo que se tomó en este día para poder estar platicando con nosotros, y que la gente, que nuestros hermanos lo conozcan un poquito más, conozcan quién es el pastor Claudio Hernández. No solamente los vemos detrás de un púlpito, los vemos en las convenciones orando por las peticiones, cuando les dan esas oportunidades, etcétera. Pero conocer un poquito más
de la persona de cada uno de los ministros que tenemos en nuestras pláticas. Gracias, hermano Saúl. También saludos para su esposa, sus hijos, congregación. Saludos hasta Durango, de verdad, cuando yo he ido, que voy con mis suegros y mi esposa, la verdad, agradecidos porque nos atienden de maravilla. Saludos a todos. Hermano, su cuñado también, José, el famoso, se me olvida su nombre artístico, Peché. El famoso Peché, un gran amigo también. Bueno, nuestro hermano Castañeda, Santos Castañeda, y todos los hermanos ahí, que para mí, mis respetos, y sigamos en la lucha. Recientemente partió, pues vaya, este sábado partió un guerrero de acá de Vallarta, se llama Abelardo Plácito. Yo digo esto porque de plano tenemos que reconocer y agradecerle a Dios cada momento. El ayer ya fue historia, mañana es misterio. Lo importante es este momento, hermano Saúl. Y pues yo le mando un abrazo, hermano Saúl. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes también que llegaron hasta este punto del video. Si les gustó esta conversación, pues denle like, compártala y únase a nuestra página. No nos queda más que decirles, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Shalom!